Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Y en esta ocasión el capítulo 2 del libro de Lucas. Nacer y crecer. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Empadronado tiene que ver con un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para empadronados, cada uno a su ciudad. Eso significaba que tenían que volver a la ciudad donde habían nacido para ser censados. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Linaje de David, tribu Judea, ¿sí? Judá, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Esto viene de la gestación. Ya pasamos por el capítulo 1, donde vimos el nacimiento de Juan el Bautista con Zacarías y Elizabeth, y también la gestación de Jesús en el vientre de María, virgen, donde veíamos cómo Dios le honraba, ¿sí? Tanto a María como a Elizabeth en el capítulo anterior, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo, primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Nótese, pastores, literalmente, vale decir, hombres que estaban con un ganado, en este caso, lógicamente, de ovejas, pastores de ovejas. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Es algo sobrenatural. 10. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hermanos, noticias preciosas les son mencionadas a estos pastores luego de la gloria que le aborda, que les rodea, y tienen temor. El ángel les dice: no temáis, porque aquí tengo buenas nuevas para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, qué preciosas palabras, hermano, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Este Cristo significa el ungido, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, el Señor. Y ese Señor es con mayúscula, dándole la deidad que tiene nuestro Salvador Jesucristo. Esto es hasta el 20. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Paz y buena voluntad para con los hombres. 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño, lo que el ángel les había revelado. Eso les he mencionado a María y a José. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Quédese con esta palabra última, hermano, porque va a ser reiterativo esta situación. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Iglesia amada, hay un antes y un después en la vida. Hay un antes y un después, al menos en esta parte del occidente, ¿sí?
entendiendo que hay un calendario. Su vida, mi vida están en base a un calendario. Ese calendario hay un antes y un después. Hay un antes y un después en la historia de la creación del hombre, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Y es mencionado como Salvador, y el cual las profecías lo describen así del Antiguo Testamento, principalmente porque viene a salvar nuestras almas. Y es imperiosamente necesario entender por qué Jesús para nosotros es nuestra salvación. Porque para nosotros es el Salvador, es el ungido, es el siervo inmolado en la cruz, hermanos, se sacrifica voluntariamente, se entrega él mismo a la voluntad del Padre para que usted y yo tengamos salvación. Esto es evangelio. El evangelio, hermanos, es Jesucristo. A él se le da gloria. Los pastores salieron glorificando a Dios. En el momento de la hueste celestial, los ángeles, querubines, serafines, adoraban a Dios. Y es que ciertamente, iglesia amada, hay un por qué adorar al Señor. Y es que nos ha nacido un rey. Nos ha nacido un rey y toda y su gloria caminó entre nosotros y hoy ministra, hoy reina a la diestra del Padre. ¿Por qué Salvador? El Creador al formarnos, al crearnos, Él desea que nosotros lo adoremos. Él desea que nosotros rindamos nuestra vida para su gloria. Sin embargo, en el huerto del Edén lo que ocurrió a causa del pecado es que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Al menos así lo dice Romano. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y eso ocurrió en el huerto del Edén, con Adán y Eva. Son apartados y producto del pecado incurren en un hecho y en una falta en la cual la desnudez de su vergüenza, finalmente Dios tiene que cubrirla con pieles de animales, dice la palabra. Ahora, esas pieles de animales, ¿de dónde salen? La pregunta es ¿de dónde salen? Yo por muchos años me cuestioné por qué la palabra, por qué Dios, por muchos años, permitía, se agradaba de estas ofrendas, holocausto, animales muertos, que hoy día se sigue haciendo en la brujería, por ejemplo, en la hechicería. Y es que el problema no es Dios, iglesia. El problema somos nosotros. Es el pecado que mora en este cuerpo. ¿Por qué? Permiso. Principalmente porque lo que ocurre en el huerto del Edén, que por causa del pecado, ellos vieron su desnudez y sintieron vergüenza ante Dios. ¿Qué se provocó con eso? Que esa vergüenza fuera cubierta, ¿sí? La desnudez de ellos fuera cubierta con pieles. Pero esas pieles de animales tuvieron que ser sacrificados. O sea, que por causa del pecado del hombre, la destitución de la gloria de Dios en el huerto del Edén y el cubrir sus pecados con el sacrificio, con la sangre derramada para poder cubrir su falta. Eso continúa, porque producto del pecado entra la muerte, no solo la física, sino también la espiritual, y así lo dice la palabra. Y eso significa que nosotros viviríamos cierta cantidad de años y que con el tiempo va a ir disminuyendo. Hoy día una persona en promedio, Salmo 90:10 dice 70 y 80 lo más robusto. Hay personas que duran hasta 100 y algo de años, que son aquellos que de alguna manera baten récord mundial y están escritos por ahí. Pero la muerte llega, hermanos. Ahora, evitar esa muerte es imposible. Si hay algo que tenemos seguro, es la muerte. Tarde que temprano, iglesia, vamos a morir. La pregunta es, ¿a dónde vamos al morir? Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, para ser justificados, era cumpliendo toda la ley. Toda la ley. Sin embargo, nadie puede cumplir la ley. Y la única manera de ser justos y apartarnos de la condenación, ¿de qué condenación? La condenación de por el pecado ser rebeldes ante Dios, tal cual lo fue Lucifer, el ángel de luz que le adoraba a Dios y quiso ser igual a Dios y fue destituido de la gloria del Padre. Por su rebeldía, por su soberbia. Es eso lo que hay en nuestra vida, iglesia. Es eso lo que hay en nuestro corazón normalmente. La soberbia. Apartados de Cristo, hermanos, nada podemos hacer. Sin embargo, por tratar de cumplir toda la ley, simplemente fallando en un artículo de la ley, hermanos, somos transgresores de todo, lo dice Romano. Así es que
La ley lo que muestra es lo malo que somos nosotros. Pero todo el Antiguo Testamento apunta al único medio de salvación, que es Jesucristo. Por eso la palabra dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque la única manera en que usted y yo pudiéramos ser justificados, salvos y no ir a condenación es por derramamiento de un justo. De un justo. Ni usted ni yo vamos a poder ser justos jamás. De una u otra manera vamos a estar transgrediendo la ley y por consecuencia muerte y maldición y juicio. Siempre. Porque de una u otra manera, y aunque usted me diga, pero hermano Cris, yo nunca he matado a nadie, nunca le he robado a un banco, nunca he... Pero usted ha mentido. Usted ha adulterado en su corazón. La palabra dice que adúltero es aquel que codicia a una persona que no sea su esposo o su esposa, una persona ajena. Y por lo tanto, condenación. Así es que el único medio de salvación que tenemos es Jesucristo. Por eso, el Cordero inmolado, por eso Él se entrega en la cruz. Hermano, ciertamente es de gloria, es de honra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acá no son mencionados, sí, en Mateo, donde van los magos, los sabios del oriente, que llevados por los astros del cielo, las señales que hay en el cielo, no solo aquello acontecimiento, muchos otros en Apocalipsis también hay acontecimientos donde la palabra nos habla de los astros, las lunas de sangre, los eclipses, etc. Hay señales en la Biblia. Llegaron al lugar donde estaba naciendo nuestro Salvador Jesucristo y la adoraron. Le dieron presente, le otorgaron regalos, honores. Ayer les mencionaba un poco, a modo de introducción de esto, un spoiler, incienso, oro y mirra. Mirra porque Jesús era 100% hombre, nacido de María. Oro porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. E incienso porque así se le adora a un Dios. Él es nuestro Dios. Iglesia, nos ha nacido un Rey. Ahora, el título que puse es Nacer, Crecer. Vamos en esta primera parte. Nacer. Nos ha nacido un Rey. Yo le hago la invitación a aquellos que han estado apartados de Cristo, aquellos que se han apartado de Dios, que vuelvan a nacer en su corazón el amor de Dios, la misericordia. Aún hay tiempo, iglesia. Aquellos que me estén viendo, tanto ahora mismo, siendo las 21:48 en Santiago de Chile, como en cualquier lugar, y cuando lo vean en diferido, cuando lo suba a las plataformas de YouTube o podcast, aún hay tiempo. Si están viendo este video, permíteme decirte, es tiempo de que abras tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es el Padre llamando con cuerdas de amor a tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él a través de su Espíritu Santo, cenaré con él y él conmigo y tendremos comunión. La invitación de este evangelio, del nacimiento de Jesucristo, que deseo que nazca en sus corazones. Iglesia, dudas, preguntas, consulta, les leo. Desde el 21 en adelante, tenemos presentación de Jesús en el templo, hasta el 38. Dice así, hermano, no cambié la pantalla en Facebook, les pido perdón. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, lo mismo que ocurrió con Juan el Bautista, que es lo que corresponde, por ley. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. En la Nueva Versión Internacional, todo varón primogénito será consagrado al Señor, dice la palabra. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre dice justo y piadoso. Qué preciosas palabras. Hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Qué preciosas palabras, hermano. Qué preciosas palabras. Esto dijimos que era hasta el 38. Y aquí que había un hombre justo, dice la palabra. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este 26, en el original, 25-26, ungido.
55:47. Es la misma palabra. Splotos en griego, que significa Cristo. ¿Se dan cuenta? Ese mismo ungido es para Cristo y para ungido, que significa Mesías. Es la misma palabra. Que no moriría así, sino no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y movido por el Espíritu. Es interesante lo que ocurre acá, porque este Simeón dice la palabra que era un hombre justo y piadoso, y que además dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y en este versículo 27 dice, y movido por el Espíritu. ¿Qué significa eso, iglesia? Movido por el Espíritu. Es la palabra que también nuestro Señor Jesucristo le habla a Pedro en Juan capítulo 21, no sé si lo recuerdan. Cuando dice, Pedro, cuando eras joven, tú ibas para donde querías, hacías lo que quisieras, mas cuando fueses viejo, vendrá uno que te llevará, te tomará, y ahí habla de la revelación de cómo iba a morir Pedro. Pero tiene que ver con aquellos que también somos direccionados por aquello que no vemos, que es como el viento, el Espíritu Santo. Pero Él nos guía, Él nos direcciona. Hermano Cris, ¿cómo puedo ser direccionado por el Espíritu? Muy buena pregunta, iglesia. Excelente pregunta, simple. Viviendo en el Espíritu, estando lleno de la presencia. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, somos guiados por el Espíritu. Hermanos, llenos de la presencia de Dios, tendremos el carácter de Cristo. Por eso, englobé este capítulo 2 de Lucas con nacer y crecer. Lo uno es el nacimiento de Cristo en nuestro corazón, nacer a una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas, pero hechas nuevas, hermano. O sea, no vamos a volver atrás, no vamos a hacer exactamente lo que hacíamos, no vamos a ser los mismos. En Cristo somos nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y luego vamos creciendo. Tiene que haber una madurez, tiene que haber un crecimiento en cada uno de nosotros. Nuestra oración tiene que crecer, nuestra madurez como cristianos, nuestra devoción, el tiempo que le otorgamos al Señor, vamos creciendo constantemente. No podemos quedarnos estancados. De un año atrás a hoy no puedo ser el mismo. Tiene que haber un crecimiento en el conocimiento de la palabra, en mis oraciones, en mi devoción a Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos logrando? En el Espíritu. Esto significa que mientras más buscamos de Dios, más crecemos, más buscamos de Dios, más crecemos. Entre mayor conocimiento de la palabra, más humildes a su voluntad, a hacer su voluntad. Y eso implica en ayuno, en lectura de la palabra, en oración, más cercanía, más apegado a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Entonces, apartarnos de todo lo carnal, de todo aquello que es deleite, que ya no es pecado incluso, iglesia. Hay cosas que usted tendrá que dejar que no son pecado. Hay cosas que usted tiene que apartarse porque va a querer buscar un crecimiento mayor, ver más la gloria de Dios en su vida y a través de su vida en su casa, en su esposa, en sus hijos. Pero para eso usted tiene que aprender a discernir que hay cosas que todo le es lícito, pero no todo le conviene. Y ese no me conviene habla de la vida espiritual. Simeón, hombre justo, piadoso, que esperaba el consuelo, la consolación de Israel, y dice la palabra que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y este 27, y movido por el Espíritu, dice, vino al templo. Cuando usted logra entender la profundidad de lo que significa esto, es que usted ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él viene a guiar su vida. Él viene a tomar su voluntad. Usted se la entrega. Señor, ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer su voluntad. Quiero estar en medio del propósito, en medio de su voluntad, y vivir conforme al motivo, a la causa, al propósito, a la designación por la cual usted me creó. Iglesia, si usted está haciendo otra cosa contraria, va a ser feliz, no pasa nada. Pero va a querer buscar constantemente algo que le llene sin entender que Dios le creó con un propósito, adorarle, en un propósito y una asignación particular a su vida. Y esa es la que usted tiene que buscar. Y esto tiene que ver como con los dones espirituales. Hermano Cris, ¿cómo puedo saber mis dones espirituales? Muy buena pregunta, iglesia. Muchas gracias. Obre. O sea, no espere tener un año y decir, estos son mis dones. No espere tener 2 años y decir esto.
si no ha hecho nada en esos 2 años? Que usted se consagre, que usted vaya a orar por la gente, que usted esté en oración constante, que durante la noche ora al Señor, que está quebrantado a través del ayuno, que vaya a la reunión, a los cultos, que esté en todo momento buscando del Señor. Y de a poco va a ir dándose cuenta cuáles son los dones y capacidades que Dios ha puesto a usted. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Obrar, 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 obrar. Y ya está. Y Dios va a ir direccionando su vida. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, miren lo hermoso, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué maravilloso, iglesia. 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Iglesia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo su madre, María: he aquí, escuchen estas palabras tremendas, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Por qué lo dice Simeón? ¿Por qué dice que estará puesto para caída y levantamiento? Para levantar a todos aquellos que creen en el Mesías, que reconocen en él la deidad que es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, conforme a las profecías escritas en los Antiguos Testamentos por medio de la ley y los profetas, pero para caída para aquellos que le rechazaron. Y de aquí viene este capítulo 1, versículo 11 y 12 de la carta de Juan, del Evangelio de Juan. Él vino a lo suyo, él vino con un propósito, a cumplir la voluntad del Padre. Pero dice la palabra que los suyos no le recibieron, le rechazaron. Es más, las obras, los milagros que hacía Jesucristo se lo atribuían a Belcebú, dice la palabra. De ahí viene el pecado imperdonable, porque rechazaron a Dios, rechazaron a Jesucristo, y las obras del Espíritu Santo aún así rechazaban la sobrenaturalidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, pero para todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué preciosas palabras. Por eso habla aquí con relación a luz para revelación a los gentiles, el 32. Y gloria de tu pueblo Israel. He aquí, este está puesto, dice el 34, para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será de contradicha. ¿De contradicha por qué, iglesia? Porque el pueblo judío, muchos de ellos esperaban a un rey soberano que los viniese a libertar de la esclavitud, de la opresión del imperio romano. Jesús no vino a eso. Ciertamente vino a libertarnos. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. No somos pecadores aquellos que estamos en Cristo Jesús. Pero hermano Cris, peco. Sí, yo también peco. Pero eso no me hace un pecador. Porque Él pagó, hermano, el precio en la cruz. Nuestro Salvador, por eso es el ungido, por eso es el Mesías, por eso es nuestro Salvador. Nos ha nacido un Rey, Salvador, Jesucristo el Señor. El Hijo de Dios, el único Hijo de Dios que tiene nuestro Padre. El resto estamos injertados en Él. Estamos adoptados por causa del nacimiento, obra, pasión y muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Para señal de contradicha. 35. Y una espada... Escucha esto, hermanos. Y una espada traspasará tu misma alma, le dice a María. ¿Se acuerdan que se lo mencioné ayer? En el capítulo 21 de Juan, María estando ahí frente a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el desgarro de un padre, de una madre, viendo un hijo justo, cumpliendo el propósito por el cual, el único propósito por el cual fue creado, fue encarnado nuestro Dios, creado en el vientre de María, el único propósito que era morir por usted y por mí, no otro. Manifestar el amor de Dios en la cruz.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y verlo azotado, su carne abierta, con una corona de espina, ensangrentado, crucificado en la cruz, a una madre ver a un hijo así. Por eso esta profecía de Simeón, donde le dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¡Fua! Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de 84 años, o sea, tuvo 7 años de posada con su esposo, enviudó, hermano, y 84 años. Mire lo que dice la palabra, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Hermanitas amadas, se lo digo con amor, con cariño, con el mismo amor y afecto y cariño que tengo a mi madre, que siempre le aconsejo a mi hermosa madre. Le digo, mamá, quiero verte con tus ojos llenos de la gloria de Dios, tus ojos brillar, llena del Espíritu Santo. Mis hermanas, deseo lo mismo para ustedes. Que su esposo sea el Señor, si usted está viuda, si usted está separada, que sea el Señor en su rostro, que sea Cristo en su mirada. El mejor esposo va a tener Cristo nuestro Señor. Hónrele, adórele, sírvale, séale honorable. Y si Dios así lo desea, tal vez le envíe un hombre conforme a su voluntad, o no. Que lo hable esta mujer, hermanos, 84 años, y no se apartaba del templo. ¿Saben lo que significa eso? Buscar la presencia de Dios constantemente, estando en oración, en ruego, en súplica, dice, y sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 39 y 40, el regreso a Nazaret. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Su respuesta, mi hermanito Jesús, Emanuel, amado siervo del Altísimo, acá está. ¿Por qué espero tanto? Porque tenía que crecer, fortalecerse y llenarse de sabiduría, en el proceso de que su cuerpo iba siendo transformado hasta ser el adulto a sus 30 años, al servicio de la obra y la gloria de nuestro Dios. ¿Sí? Ahí está su respuesta. Mayor explicación no la hay, porque no la hay. ¿Sí? El niño Jesús en el templo, del 41 al 52, y finalizamos. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Recordemos, Jesús tenía 12 años. 12 años habían pasado de que se había gestado su nacimiento, creció en sabiduría, en todo aquello, y ellos vuelven. Pero dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. El niño Jesús, 12 años. Sin que lo supiesen José y su madre. Pregunto, ¿cómo José y su madre no se dieron cuenta que Jesús se les quedaba en Jerusalén? Yo he escuchado muchas explicaciones y hay que entender que Jesús tuvo más hermanos. Cuando usted tiene más, cuando uno más de entre todos, cuando tiene un único hijo, hermano, ¿ha escuchado la frase? Anda más abrigado que hijo único.
Y que cuando uno tiene un solo hijo, el primogénito, el primero, la o el primero, hermano, lo cuida pero como si fuese un hueso santo. Hermano, hace un poquitito de frío y lo abriga, le pone guatero y como si fuese la Antártica, para que el niño no se le resfríe. Pero cuando tiene más hijos, cuando tiene 3, 4, hermano, el quinto ya se cría solo. Ve y vístete. Y tiene 2 años. Es la única explicación. ¿Cómo José y María no se dieron cuenta que Jesús se quedaba ahí, en Jerusalén, y ellos partieron? Hermano, y escuché esto. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Esto no fue un rato. Esto no es que José, vamos al supermercado, va con José, María al supermercado, y de pronto, José, el niño, hermano, un día completo. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Ahora, usted se preguntará, esto está en Marcos, si mal no recuerdo, para aquellos que me digan, Cris, ¿dónde está? Miren, Marcos capítulo 6, gracias Señor. Capítulo 6, versículo 3. Jesús en Nazaret. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ya estaba grande. Y llegando el día de reposo, Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada y los milagros que por sus manos son hechos? El 3 es clave. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Cuando dice hermanas, o sea, sí o sí tiene 2. ¿Cuántas más desconocemos? Entonces, esa eternidad virginal que tenía María no es así, hermanos. Entre muchos otros versículos también nos demuestra que María tuvo más hijos. Entonces, el motivo del por qué José y María le dejaron en Jerusalén, muy probablemente es por eso, hermano. Cuando usted tiene 2, 3, es como, de acá fue inspirada mi pobre angelito. Señor, se nos quedó el niño. ¿Sí? María diciéndole a José. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Claro, entre la gente pensaban que andaba por ahí, pero no. Además, hermano, la palabra es clara. Cuando dice en el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Hermano, yo creo que de quien menos se tenían que preocupar era de nuestro Señor Jesucristo. Perfectamente, la sabiduría que tenía era tremenda. La Biblia no describe situaciones que ocurrieron con su vida, con su niñez, solo describe este acontecimiento que está acá en Lucas y no muestra ninguna otra cosa más. Entonces, de quien menos se tuvieron que preocupar era de él. Y claro, van de camino viendo a los niños, pequeños, niños, ¿sí? Y Jesús no debe andar por ahí con la tía, debe estar con el tío Patroclo. Por ahí debe andar con el tío Patroclo. No se preocupaban dónde estaba. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra. De un día, dice, le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Cuando habla de doctores, tiene que ver con el conocimiento de aquellos sabios en la palabra, Antiguo Testamento. Cuando habla de ley, no solo es necesariamente Torá, Tanaj, ¿sí? Antiguo Testamento. Oyéndoles y preguntándoles. Dice, y todos los que le oían, los doctores, los maestros, hermanos, sabios, entendidos de la palabra y las profecías, le oían y le preguntaban, dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta a sus 12 años. Cuando le vieron, se sorprendieron, le dijeron a su madre, hijo, ¿por qué me has hecho esto así? Hijo, por Dios. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Complementando un poco la respuesta a mi hermanito Jesús Emanuel, que me pregunta, hermano Cris, ¿por qué tuvo que esperar hasta los 30 años?
El 40 lo dice, ¿sí? El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Pero también yo creo que tiene que ver con esto. Número uno, el crecer en sabiduría, en la voluntad de Dios, en gracia, su vida, etc. Y número dos, la voluntad de su madre, el disfrute de su madre, de poder estar con ella, de ella estar con él y prepararla. Yo creo que la preparación aquí tiene que ver con María. En lo personal, esto es una opinión mía, hermano. No la encontré en la Biblia, puedo estar completamente equivocado, simplemente estoy echando a volar mi imaginación. Y es que lo que iba a vivir María al ver a su hijo sacrificado y tratar de fortalecerla durante todos esos años, sí, ciertamente Dios la pudo haber fortalecido de una u otra manera. Pero el disfrutar a su hijo durante todo ese tiempo para poder hacer la voluntad de Dios, hermano, no era cosa sencilla. Recuerde que la noche anterior a la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo, muy, muy quebrantado, dice, Padre, quita de mí esta copa, pero no, que no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿sí? Entendiendo el sacrificio que iba a hacer. ¿Por qué me buscáis si no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora, ¿qué son los negocios de mi padre? Los negocios de mi padre tienen que ver con... Tengo que estar en la casa de mi padre, dice la Nueva Versión Internacional. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, están los negocios del Padre. Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. ¿Se dan cuenta? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Aún a sus 12 años, aún la palabra describe que aún ellos no tenían la revelación de lo que Jesucristo finalmente iba a hacer. O sea, de una u otra manera. Y eso yo creo que significó mucha preparación para sus padres, en este caso María principalmente, que es quien ella estaba ahí delante de nuestro Señor crucificado. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Aun cuando él quisiese haber quedado ahí, enseñando, dice la palabra, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Segunda vez que he mencionado. ¿Se acuerdan que se lo dije? Va a ser reiterativo esto, donde María va guardando todas estas cosas. Y es clave este capítulo 2 para entender cómo este nacer y crecer, que es el título que engloba este capítulo 2, tiene que ver con no solo Jesucristo, hermanos, sino también con María. Y no solo con María, porque vamos a terminar en este 52 donde dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué engloba este capítulo 2 con nacer y crecer? Principalmente porque lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en María y la revelación de cómo Dios le iba revelando finalmente quién es y el propósito que iba a cumplir Jesucristo. Cuando habla de revelar no se trata solamente de saber, sino de entender y vivir ese proceso. Con los discípulos pasó exactamente lo mismo. Cuando yo le digo, hermano, Cristo murió en la cruz, somos salvos por su gracia, por el don, por esta dádiva, por este regalo inmerecido del sacrificio de nuestro Señor, la sangre derramada en la cruz, ¿lo entiende? No, yo tampoco. Porque si realmente entendiéramos la revelación de lo que eso significa, hermano, nuestras vidas serían completamente distintas. Totalmente. Así como los discípulos. Y esta revelación no les llegó sino hasta cuando Él resucitó y se les apareció. Y posteriormente en la llenura del Espíritu Santo. En el Pentecostés, en el capítulo 12 de Hechos. Ahí recién comprendieron muchas cosas más. Con María probablemente ocurría lo mismo. Ahora, ¿cuál es el punto? Cuando hablo de nacer y crecer, no solo hablo de nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente está en la historia. No solamente hablo de la revelación a María, sino también hablo de usted y de mí. Hermanos, Cristo nació en nuestro corazón. La palabra dice que al creer en Él somos salvos. Efesios 2:8 dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. No por obra. No por obra. No lo que usted y yo hagamos. No guardar Shabbat, no circuncidarse, no comer kosher. No, iglesia, no celebrar fiestas bíblicas. No judaizarse. Por favor, no haga eso. No haga tal torpeza. Es volver atrás, es volver al pacto. Y por el antiguo pacto, nadie es salvo. Al contrario, va a ir a condenación. Porque está desechando la gracia de Dios, ese don inmerecido, el regalo, el amor de Dios a través de la cruz de Jesucristo. Nada hay que añadir, hermanos. Ahora, lo que hacemos en adelante si es necesario.
guardar mandamientos, porque la fe sin obras es muerta. Eso significa que si yo creí, voy a tener obras. ¿Por qué? Porque mi fe va a mostrar a través de las obras de que mi fe es real. Si yo digo soy hijo de Dios, hermano, y no guardo mandamientos, no me consagro, no busco de Dios, no estoy en oración, no hay fruto en mi vida, por sus frutos los conoceréis, es clara la palabra. Pero tiene que haber un crecimiento. Yo nací, ¿hace cuánto, iglesia? ¿Cuándo usted recibió a Cristo en su corazón? ¿Cuándo creyó en Él? Hermano Cris, hace un año atrás. De un año atrás, ¿usted es el mismo? Hermano Cris, 10 años atrás. Hoy día usted debería ser maestro. Sí, hermano Cris, que un día me llama el faraón, me dice, compadre, y me tuve que ir a Egipto, hermano. Le entiendo. Somos dos. También me llamó. Tenía mi WhatsApp hace muchos años atrás. Anduvimos por ahí, en la Mesopotamia, Sodoma y Gomorra, iglesia. Me avergüenzo, me río simplemente, pero muchos de nosotros hemos caído en ello. Muchos nos apartamos. Y bendito sea el Señor que nos fue a buscar. Por eso es tan precioso ese versículo 14 de Mateo 18, donde dice que esta no es la voluntad del Padre, haciendo alusión de que el pastor va a buscar esa oveja perdida, como fue a buscar de usted y de mí. Entonces, hoy día ya está acá en este redil. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Crecer. Iglesia, tiene que crecer. Tenemos que crecer en el amor, tenemos que crecer en la misericordia, tenemos que crecer en la gracia para con Dios y los hombres. Ese es el llamado final de este capítulo 2. Nacimos, ahora tenemos que crecer. Y ese crecimiento es doloroso. Es doloroso porque implica cortar cosas en nuestra vida que no nos están ayudando a crecer. Una de las cosas que más nos va a doler va a ser el ego, va a ser la vanidad, el yo, el que aquí, el que allá y el querer estar en todas. Que por un lado no está mal, pero como digo, en todas las cosas, todo tiene pro y contra. Eso tiene cosas buenas y también tiene cosas malas. Pero uno tiene que tener sabiduría de Dios para saber distinguir cuando estoy cayendo en el ego, en la vanidad, y cuando las cosas que quiero hacerlas para la gloria de Dios y no para mi ego. Es una línea muy delgada, hermano, que eso con sabiduría de Dios uno aprende a entenderlo. ¿Qué tiene que hacer? Morir a usted. Morir al ego. Cristo dijo, quien quiera ser mi discípulo, quien quiera ir en pos de mí, quien quiera llamarse cristiano, quien quiera ser hijo de Dios, siervo de Dios, good night. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Cada día. ¿Qué tiene que hacer? Nacer. Ahora, crecer. Dudas, preguntas, consultas. Les leo, iglesia. Y es así como finaliza este capítulo, hermanos, con un mensaje maravilloso en la cual somos motivados, llevados a través del Señor, para poder crecer cada día más a través de su palabra. Espero que tengan un precioso día. Recuerden, estudios bíblicos a diario, 21 a 15 horario en Chile. Serán bienvenidos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Les espero. Hasta luego. Chao, chao.